Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en esta sección especial hablando de recomendaciones de cosas que estuvimos leyendo en el último tiempo y nos parecen que están buenas para recomendar. Porque realmente nos gustaron, o hay veces que tal vez no nos gustaron tanto, pero terminan generando un debate interno entre nosotros y me parece que está bueno. Porque a veces las obras de arte también tienen que hacer eso, ¿sí? Te tienen que generar algo. La puedes odiar, la tenés que querer, pero no te pueden generar indiferencia. Indiferencia en el arte es lo peor que te puede pasar. No puedes ser tibio y me parece que estas obras te terminan generando eso que voy a decir, bueno, las termino abrazando. Las tres obras que vamos a hablar hoy son Apagón, Turba y La cárcel del fin del mundo, también publicadas el año pasado por Hotel de las Ideas. Vamos a arrancar con Apagón. Esta historieta Sí, hablas... Sí, te escucho, Aileen. no, que una cosa que quería aclarar era respecto de Turba. Con Turba vamos a hacer solamente una mención porque hemos hablado en otros capítulos de nuestro podcast bastante largo y tendido sobre, es más, digamos, sobre la obra. Es más, vamos a hacer, nuestra idea también un poco es hacer a futuro, ¿no? Hacer un programa porque me parece que realmente es muy buena, es una excelente obra y bueno, pero hemos analizado bastante, así que nada, queríamos dedicarlo un poco más a las otras dos Sí, que la de, que no la- hablamos. de Lauri Fernández, más que nada lo que queremos decir es eso. Se llama Turba, es de Lauri Fernández. Me parece que es una investigación histórica que tiene que ver con la cuestión Malina, no solamente con la guerra, y me parece que es como súper interesante para un montón de gente, como hemos hablado, como diciendo, te interesa la guerra, pero otras cuestiones que tienen que ver con eso, que desde la historiografía se llama la cuestión Malinas, que son todas las cosas que lo rodean. Bueno, con esta historieta me parece que es excelente, en el dibujo, en el guión, en los testimonios, cómo trabaja esas cosas y cómo debate y cómo analiza eso, y cómo no es tan rompe con la idea tal vez tradicional que tiene que ver con el Estado argentino y que un montón de gente abraza, que tiene que ver con una vida un poco patriótica de la cuestión que tiene que ver con la guerra Malvinas, y esto es como trata de problematizar otras cosas, como por ejemplo le da voz a los excombatientes británicos como para que poder escuchar realmente lo que ellos piensan, que me parece por lo general es algo que se omite en los discursos oficiales. En estas tres Eso. historietas, sí, en estas tres historietas lo que las agrupamos porque nos parecía que tenían algo en común, que tenían que ver con lo histórico y lo histórico reciente, ¿sí? Hay cosas que tienen que ver con la historia argentina del siglo XX y cómo estos diferentes guionistas y dibujantes, estos artistas, abrazan a la historia y le dan un análisis bastante interesante, como por ejemplo Apagón, la Sí, historieta, sí, que el guionista es Martín Tejada y digamos, y perdón, el dibujante es Carlos de Armas, que es una historia acerca de, digamos, del proceso militar que hubo en el país, en un hecho particular donde hubo un apagón. Recordame la ciudad, pero no recuerdo bien. en la ciudad de Ledesma, en Jujuy, que hubo Sí, un apagón que tiene que ver con la última dictadura militar y me parece que terminan utilizando ese hecho histórico como para contar una historia que es como de dos policías, hay como algo de intriga y hay algo como de búsqueda, y que en incluso esa, medio como digamos, de situación. misterio y de terror. Entonces está bueno porque si leen esta historieta empieza a ver de a poco este tipo de historia que es como terror o misterio e Sí, que historia. se basa en una historia real, Sí, porque digamos, en ese apagón que hubo desaparecieron muchísimas personas, digamos, fue como, digamos, algo que estaba pensado que pase así, fue al propósito, digamos, y bueno, cuenta la historia de dos personas en particular y unos policías que van a sí. buscarlo Habla de como no de ese momento de la dictadura, sino más cercano al posterior. presente. Y es como que habla un poco, es como una metáfora que tiene que ver con el tema de los desaparecidos, el tema de la memoria, la historia, esas cuestiones. Me parece lo interesante es que de a poco nos vamos alejando a esta última dictadura y se empiezan a poder contar relatos que ya empiezan a ser sobre cuestiones como más chicas, más de microhistoria, no es solamente de la dictadura y todo este proceso en las grandes urbes, sino en lugares un poco más alejados, historias que también hay un montón, poder contar eso. Esta También es, hay sí, una buena integración, me parece, por lo que yo leí, de lo que es la ficción con la historia real. Me parece que también hay como una historia
que supuestamente como si fuese de, lo que vos decías, de terror, que involucra aparte de personas desaparecidas, como que si fuesen fantasmas o esta cosa, y que es algo viene, digamos, de la ciencia ficción, digamos, de la ficción en sí, y que bueno, que la sabe, digamos, integrar muy bien a la historia real. Sí, Esto me parece un gran trabajo del guionista también. Ni hablar al dibujante porque es bárbaro, es maravilloso. sí, digamos como aprovechan que el tipo de técnica y el dibujo, como es un apagón que pasa en una ciudad. Entonces hay bastante oscuridad y estos personajes andan con linternas y eso, y tiene toda una técnica de dibujo donde es todo negro y son todas manchas. Y es bastante interesante cómo está el dibujo. Me parece que suma bastante. Después, para no spoilear mucho más la obra, que la súper recomendamos, la edición tiene un prólogo, De Estela de Carlotto. sí, de Estela de Carlotto, que habla sobre un poco reivindicando una vez más el tema de la importancia de la memoria, de esta historia, como que no hay que olvidarla, como que le da importancia a eso. Me parece entonces como siendo, bueno, para que queden claro. Pero a pesar de eso, vos la podés leer casi como una historia como media como de terror, de misterio. Es bastante Sí, breve, son menos de 100 páginas y después la edición, la tapa es hermosa y tiene un gramaje, el papel es bastante grueso. Me parece que la edición está súper cuidada, entonces también es un objeto, también está bueno. Una vez más, como muchas de estas recomendaciones, son estas que siempre decimos que están buenos como para dárselo a una persona que viene del palo tal vez del manga o no lee historieta. Me parece que una vez más, estos tomos autoconclusivos están buenos, tiene poco diálogo, poco texto, se sostiene mucho sí. con el tema del dibujo y la imagen, entonces me parece que estaba muy bueno como historieta y súper recomendada, me parece. Sí, es tan bueno el dibujo que a veces solamente la imagen y cómo está hecho y cómo está diagramado el tema de las viñetas, que a veces no hace falta las palabras, o sea, te describe todo y uno se puede imaginar las sensaciones, lo que hasta lo que piensa el personaje, así que no, la verdad sumamente recomendado. Solamente una observación nomás para hacer que me pasó es el tema de justamente, tiene un gramaje bastante alto el libro, y entonces en la parte del lomo, por ahí se ve que probablemente no se pueda, se tenga que manipular con cuidado, no se pueda abrir demasiado porque se corre el riesgo de que se despeguen las hojas. Pero yo creo que justamente es algo muy propio de la edición y del gramaje, que no es un gramaje común para cualquier obra, sino que es algo bastante, tiene más de cuerpo, mucho más grueso. Y bueno, tal vez la contra es un poco esta, pero bueno, pero la verdad que igual la edición es preciosa. El dibujante te hace acordar al chabón ¿cómo es Thomas Oates? Es una Sí, onda esa. Tomahawk, exactamente, sí, sí, que No sé, solamente, no sé si tiene la misma técnica, que es como es todo negro y el chabón le va como con un objeto punzante, el chabón como que lo va marcando y de esa manera va generando el dibujo, que es bastante no, bueno. Es una técnica claro, especial. Me parece que este artista o algo utiliza que tenga que ver con eso, porque bueno, me parece que también genera como un dibujo bastante diferente. y es muy parecida. Sí. Y la tercera hora, como para cerrar con estas recomendaciones históricas, se llama La cárcel del fin del mundo, de Jundo Crunch, el dibujante, y Santiago Sánchez Cutica. Lo que podemos decir esto antes que le dé el paso a Ailén es que esta historieta fue publicada originalmente en la cuarta versión de la revista Fierro, la revista Fierro que cito hace un par de años, que es digital, y sigan publicando capítulos, no me acuerdo la periodicidad, yo lo leí ahí. La característica que tuvo es que una vez que terminaron de publicarlo, como muchas de estas obras, cuando ya fueron una de las más populares de las series, y antes que termine ya se sabía que se iban a publicar en tomo recopilatorio. Y lo que tuvo como especial es que, bueno, hay un par de capítulos, como por ejemplo el capítulo del Petit Orejudo, que no estuvo en la versión original, en la versión digital, y era solamente para este tomo recopilatorio. Y era bastante interesante tener una vez más una nueva versión, un nuevo relato sobre el Petit Orejudo. Ya tuvimos una de Cayetano, de Nicolás Brondo y Luciano Saracino, y también hubo otra más, que ahora no me sale,
el nombre de los autores, que también hay otra historieta más. Entonces tendríamos como, era la tercera versión de autores argentinos sobre el asesino, el primer asesino serial de Argentina, entonces era bastante interesante. ¿Qué nos puedes contar, Ailén, sobre esta historieta? ¿De qué va? En realidad, bueno, la cárcel fin del mundo ya todos lo conocemos, que es una famosa penitenciaría que está justamente en el sur de nuestro país, estaba, porque ya cerró, donde era una cárcel de máxima seguridad y que, digamos, el relato, digamos, para no spoilear tanto, ¿no? Pero el relato se basa en una investigación que hizo el periodista Juan José de Soysar Rielly, que era un periodista de la muy famosa revista Caras y Caretas, donde hizo toda una investigación, hizo una serie de entrevistas a los condenados que, digamos, que estaban en la cárcel para contar de alguna manera sus crímenes y todo lo que ellos sufrían ahí dentro y, digamos, también su versión. Más que nada también se le preguntaba mucho sobre el crimen que había cometido y su versión de los hechos. Y también cosas que pasaban, tema de presos, historias, digamos, anécdotas de presos que se han escapado y que los han recapturado, que han vuelto. Básicamente eso. Sí, No tengo nada para decir digamos, del arte de Kundo Crunch. A mí me encanta, siempre me gustó mucho. Soy muy fanática del último recurso. La verdad que la obra... otra historieta a color. otra historieta, sí, es otra historieta a color. También hay que decir eso, porque hay que tratar de romper con esa idea de la historieta clásica de aventuras argentina, que siempre en blanco y negro. Bueno, por lo general estas historietas está bueno hacer el hincapié como diciendo, bueno, está dibujada por este autor que también hace el color, y el color me parece que garpa un montón, suma un montón los tonos que Sí, utiliza, los hay climas una, que digamos, una genera. obra de Kundo que es en blanco y negro, que la que editó Sama. ¿Cómo se llamaba? Que no recuerdo en este momento. Se me fue de la El cabeza. Se me sótano fue de de los la cabeza. deseos, El que la sótano publicaron del el año deseo. pasado para la Para la Crack Crack Bam Bam Boom. Boom. Si fuiste la Exacto. pudiste conseguir, y si no, bueno, manejate. Sí, suerte. Suerte E- si la conseguí en algún lado. editorial, edición Champán Argentina. Sí, Así sí. es la edición. Diría Andrés a Corsi los fanzines chetos. Bueno. No, pero digo, Pero no, volviendo a esto, sí, lo que me parecía que sí. era interesante, de que como agarra los testimonios, estos reportajes de este periodista, hay que tratar de pensar cómo era Argentina en ese momento. Buenos Aires era bastante picante en ese momento, había mucho, el índice de criminalidad era bastante importante, y la gente le interesaba mucho. Surge para ese momento, o está en alza, que tiene que ver con la sección de policiales, y es bastante como a la gente le interesa esa parte de leer esos testimonios. Entonces me parece que este periodista trata de buscar eso, pero no va por el morbo, a pesar de que varias de estas personas cuentan cosas bastante escalofriantes. Está bueno como el tipo trata de no juzgarlos, y como diciendo, bueno, contame cuál es tu versión de la Sí. historia, y la mayoría de estos presos, o creo que todos, tratan de tener una versión, como diciendo, bueno, yo soy inocente, y cuando él está Los escucho, contando, sí, sí, los escucho bastante y también se ve mucho el tema, más allá de, digamos, que uno crea o no en su versión, de también algo, hay un, digamos, una característica que se repite en cada relato de cada detenido, que es, digamos, justamente la violencia policial, que es algo que ha estado entre nosotros hasta ahora, digamos que nunca cambió y antes era más socialmente aceptado, no estaba bien que se trate justamente a estos presos como a estas personas como animales prácticamente, el tema de las torturas. sí, eh, todo lo que tiene que ver, no sé si tanto por la policía, sino el sistema penitenciario, el sistema sí, carcelario, que justo en era todo muy Argentina brutal. y este occidente que compartimos con otros países, fue cambiando, y hoy en día tiene otra, aunque sea otra idea, que es como tratar de reformar, darle una segunda oportunidad a estos presos, gente que cometió diferentes delitos
equivocaciones por el hecho que sea, más vale dependiendo la pena y el crimen cometido, pero bueno, para este momento, principio del siglo XX, no es tan así. Acá es como onda, te mandamos al fin del mundo, literalmente. Y sos un muerto civil Sí, prácticamente. sí, no tenés ningún tipo de derechos. Recuerdan que esta cárcel fue construida por los mismos presos, son los mismos presos que construyeron las vías del ferrocarril y toda la cuestión, o sea, esa gente trabajaba en ese momento y estaba todo el día como a esa disposición. Estaba pensado hacerlo en una isla, en el fin del mundo, para que vos no te puedas escapar, porque si te vas a escapar, no hay otra ciudad cercana y por una cuestión climática y también por el tema de los animales, las cosas que había, era muy probable que te mueras. Entonces estabas en un lugar bastante, no sé, piensen en Alcatraz de Estados Unidos. Bueno, ese tipo de pensamiento de la cárcel. ¿Por qué? Porque estos tipos ya estaban, no importaba, eran como gente que no podían ser reformadas y había que tratar de tenerlo lo más alejado posible. Piensen que en el presente ya cambiamos por suerte eso, a pesar que el sistema penitenciario sigue teniendo un montón de deficiencias y cosas que no las pueden cumplir. Pero bueno, digamos que esta lógica, este pensamiento, al menos eso cambió para mejor. Sí, una cuestión más respecto, digamos, del tema de esta obra. Yo lo que siento cuando la leí, a mí me gustó, obviamente, digamos, ya repito, el arte de Kundo Grunge es espectacular, a mí me gusta mucho, aparte me gusta mucho su estilo, particularmente es algo subjetivo mío, me gusta mucho el estilo que tiene. Eh, el tema va con el guión. Yo lo que siento es que hubo como tanto respeto, se tuvo tanto respeto, digamos, de las crónicas y el relato del periodista de Caras y Caretas, que me parece como que le faltó un toque, digamos, al guión en sí. Me pareció como que yo lo leía como un relato y no un relato como si fuese justamente una crónica Ilustrada, casi como. ilustrada y con algún diálogo que otro y no tanto como un guión propio de un cómic. Entonces como que me faltó un poco esa transición. Ahí estuvo como un poco, obviamente, no, el trabajo en sí es muy bueno también, o sea, haber rescatado la temática es muy interesante, muy valiosa rescatar justamente estas crónicas de la época y digamos, eh, y darle la importancia que tiene en realidad y darle, hacerlos, digamos, hacerlos conocidos y que la gente lo pueda leer y pueda escuchar, porque piensen que en esa época nadie le daba bola a esta gente. Entonces, como que eso me parece súper importante. Me parece que el trabajo es muy importante. Ahora bien, esto digamos, del guión es lo único que a mí me hace ruido, como que no me termina, digamos, de cerrar muy bien el tema de esta transición del relato periodístico al guión en sí de una historieta. Yo creo que también es un poco, digamos, fue esa contención que tuvo el autor, porque, digamos, de ese respeto al relato que tuvo Santiago Sánchez Cutica, me parece que creo que va por ahí un poco. Pero bueno, es una cosita, después todo lo demás es súper positivo. Sí, para cerrar quería nombrar a la otra obra del Petiso Orejudo en historieta, que justo no me acordaba, acá la encontré. Se llama El Petiso Orejudo, de Pablo Barbieri y Karina Altonaga. Esa es como la otra historieta que había anterior sobre el Petiso Orejudo. En este caso en particular, el relato que hay sobre el Petiso Orejudo, como que agarra alguna de esas informaciones, como que no hace algo muy revolucionario, sobre decir, bueno, trata de contar otras cosas, digamos, en la cárcel del fin del mundo, como para agregar algo. Me parece que las otras dos anteriores, al ser más tipo novela gráfica, tenían más tiempo para contar solamente la historia de este personaje y tratan de tener otra perspectiva. Pero bueno, como para cerrar con esto, son 3 obras súper recomendadas que abordan la historia al presente de Argentina desde diferentes ópticas, de diferentes temáticas, y me parece súper recomendado como poder meterte acá como diciendo, bueno, te gusta la historieta histórica, y no son solamente biografías de personajes históricos o solamente algo histórico, sino le dan una vuelta de tuerca y me parece que eso es lo que más garpa.